Doctor Hanna, la única información que nos llega veraz con respecto a infectología, epidemiología y salubridad nos las trae siempre el doctor Félix, y hoy tiene el COVID-19 y las vacunas. No estoy seguro si ya él está en estado de pensión y jubilación o si todavía trabaja para el ministerio, pero sus conocimientos se permanecen intactos. Claro que sí, ha sido muy útil, sobre todo en esta época que estamos viviendo ahora, donde el COVID ha traído de nuevo toda una serie de conocimientos que estaban guardados en libros y que la mayoría de las universidades ni siquiera se han preocupado por ponerlo en el pensum, que tiene que ver con la inmunología. De repente, todo el mundo es inmunólogo. Tú vas a una reunión donde hay 30 mujeres y hay 29 que saben de vacunas y quieren decirte cuál es la mejor, cuál es la otra, cuál es la que nos sirve. Y yo creo que Carlos puede ayudarnos a dilucidar el tema de las vacunas, y creo que hay que felicitar al gobierno porque utilizó todas las vacunas que llegaron para la primera vacuna y dejó para la segunda aquellas que llegaron posteriormente. Bienvenido. Doctor. Bien, buenos días, bienvenido a Y el espectáculo es tuyo. Bien, bien. Bueno, nosotros estamos con relación a esta pandemia en un momento que desde el punto de vista del gobierno, creo y estoy convencido que ha apostado a la vacuna y no ha apostado al control de la pandemia. Porque a un año y mes de tener esta pandemia en el país, nosotros todavía tenemos variables que son determinantes para usted realmente medir. Variables, no cepas. Exactamente. El término cepas se aplica solamente a bacterias. Correcto. Variantes es para virus. Correcto. Variables desde el punto de vista epidemiológico, para usted saber cómo se comporta, en este caso, el virus del SARS-CoV en la República Dominicana. Todavía tenemos una tasa de positividad por encima de un 13%, eso es demasiado elevado. Todavía tenemos una tasa de incidencia en el país que ronda por encima del 100% en las 23 provincias que yo tengo un seguimiento de manera permanente. Tenemos una tasa de infectividad que está por encima del 1% y lo que debe estar es por debajo del 1% para saber que hay un control. Si te quitan la careta, yo creo que todos oímos mejor lo que tú dices. Bien. No, él no quiere. No me la quería quitar porque como tiene problemas. Okay. Sí. Bien, entonces, esas son situaciones que el gobierno se ha convencido que ha tenido dificultades y limitantes para controlar la pandemia. ¿Cómo uno dice para controlar la pandemia? Bueno, porque usted debe de tener una tasa de positividad por debajo del 5%. Entre 1 y 5% se acepta que es un proceso de control de cualquier tipo de pandemia, aun cuando lo correcto es por debajo de 1. Pero en un país que de condiciones medias como nosotros se acepta entre 1 y un 5%. Doctor, déjeme decirle algo para que usted siga. Hoy es día de la lucha contra la tuberculosis y nosotros quisimos, el doctor Hanna y yo, hacer una comparación de una enfermedad que tenía historia y otra que no tenía historia. Si usted oye al doctor Socia, se da cuenta que un gran tiempo del que lo utilizó hablando de una enfermedad que comenzó con el siglo anterior. Claro. Y apenas en el 45, hace hoy 55 y 20, hace 75, 80 años que se pudo erradicar la tuberculosis. Así que es una enfermedad con historia, una enfermedad infecciosa. Ahora, de lo que usted está hablando es de la otra cosa, de lo que sabemos poco, pero que nos está azotando en este momento. Nos tiene con mascarilla hace un año, doctor. ¿Cómo ha manejado el mundo y su país esa pandemia? Sí, hay muchos países que han manejado de manera correcta la pandemia. Por eso incluso han producido circunstancias de control de la pandemia. Porque la política sanitaria, el sistema de salud, le ha permitido que las autoridades manejen de manera adecuada el control de la pandemia. Y también uno no debe de olvidar que el control de una enfermedad también está vinculada no solo a la naturaleza de los sistemas de salud y la política de gobierno, sino a la cultura también de muchas sociedades con relación a su nivel de comportamiento, a su nivel de asunción de las políticas gubernamentales, las políticas estatales, y eso genera entonces una decisión. Por ejemplo, no es casual que la pandemia iniciara en China y que China
a 3 meses de iniciar la pandemia, ya tenía un control real de la diseminación de esta pandemia. A tal punto que se permitió el lujo de abrir todo el área económica, actividad económica en Sí, Chile. pero ya hay una dictadura, doctor. sistema No, bueno, político. Con dictadura. Por usted eso pone a dije, nosotros a hacer lo que usted por eso quiera. dije que el control de una enfermedad está vinculado a su sistema de salud, a su comportamiento cultural. En Italia no le hicieron caso a las autoridades. Sí, pero en Costa Rica no hay dictadura, y en Costa Rica hubo un control de la pandemia. O sea, eso en Uruguay no hay dictadura, en Uruguay hubo un control de la pandemia. O sea, todo depende de las características del modelo de sociedad, del sistema de salud, de educación de la persona y de cultura. En República Dominicana nosotros tenemos una situación, ya el virus y su comportamiento se conocen, y su tratamiento y su forma de prevención. No estamos en la década de 20, de 40, que no se tiene ningún tipo de nivel de información y de conocimiento. Y usted tiene herramientas, apenas un año ya tiene herramientas suficientes como para usted demostrar cómo se controla o no se controla una pandemia. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en una situación de rebrote en muchos países del mundo. Estamos rebrote en Chile, estamos rebrote en Costa Rica, estamos rebrote en Uruguay, estamos rebrote en Francia. ¿Por qué? Porque la política de control que se aplicó en principio, que fue efectiva, luego se decidió una apertura en esa sociedad y entonces eso ha generado un rebrote. Porque todo el mundo conoce que esta enfermedad se transmite a través de persona a persona, a través del contacto. Si se transmite de contacto, lógico desde el punto de vista epidemiológico sanitario, la conducta es a evitar el contagio, a evitar la masificación de las personas, los eventos sociales. Y eso, en aras de una visión económica, se permitió su apertura. Y ha generado entonces lo que se está trayendo ahora, que de manera lamentable se está produciendo una restricción de lo que son las medidas de circulación, porque hay un descontrol de las actividades. En República Dominicana nosotros tenemos una situación y es real. En principio se podía justificar porque no se tiene ningún conocimiento en términos de comportamiento de esta pandemia, pero a un año ya donde ya se tienen muchos elementos de control, ya no es preocupante que nosotros todavía hoy mantengamos esos indicadores sanitarios que lo que le dicen a usted es que no se han aplicado los correctivos suficientes, necesarios, como para que haya un control de la pandemia. Y se está apostando a uno de los recursos que se dice que son los definitivos, que es la vacuna. Pero uno no puede olvidar que la vacuna solo es posible en la medida en que se complementen y que se conjuguen con las otras medidas de bioseguridad para usted poder controlar el problema, porque todo el mundo sabe que una enfermedad que se controla vía vacuna debe tener un periodo de inmunización, por lo menos en este caso, alrededor de un 80 a un 90% de su inoculación a nivel mundial. Porque este caso no es igual que algunas enfermedades, que con un 70% de inoculación de una sociedad, ya usted puede generar una inmunidad de rebaño. Aquí es diferente, porque esto es una enfermedad nueva, que esto es una pandemia, no está localizado en un país. El control de ahora es un control mundial. Si usted aquí inmuniza un 70% de la población, no va a ser suficiente, no solo porque va a dejar un 30% con posibilidad de transmitirla, sino porque la enfermedad circula a nivel mundial y eso va a generar elementos de incidencias nuevos. Doctor, cada día, en cualquier parte del mundo, cuando un presidente se despierta y antes de levantarse, como el caso nuestro con el presidente Abinader, lo primero que le viene a la mente es ¿qué hago yo para balancear economía y salud? Es un juego muy difícil, donde frecuentemente si solamente protege la salud, la economía se te va al piso y no te recupera por 10 años. Si por el contrario solamente te va a la economía, entonces el problema de salud, como tú dices bien, se agrava, se perpetúa y se hace continuo. O sea, es una situación sumamente complicada y difícil, porque todas las áreas del saber están en la vacuna, pero todas las áreas de la economía están mirando hacia adelante, ver qué hacemos en 2 años. ¿Qué pasa si ese presidente se levanta y dice, yo creo que yo tengo gente que maneja las cosas, déjame entregar la salud al ministerio y la seguridad social al consejo, y el ministro dice, déjame entregarle la epidemiología a un departamento? ¿Eso es bueno o es malo? Mira lo que hizo el presidente, tomó su vicepresidenta y la puso a cargo del gabinete de salud. Más de ahí, a menos que se vacíe los bolsillos y lo ponga todo en ese centro, es una medida, una decisión de mucho alcance, de mucha importancia. Pero el juego sigue todas las mañanas. Sí. ¿Qué hago entre salud y economía? Entonces te dice, no, salud es primero. Salud es primero y es muy bueno.
y todos la queremos, pero como tú dices, no tiene precio, pero tiene un Pero costo. ¿cuánto está costando la salud que pasó a primer lugar del costo? Yo creo y estoy convencido que la decisión, no solo del gobierno dominicano, sino de muchos gobiernos, de sobreponer la actividad económica por encima del control de la pandemia, ha generado esta ola de descontrol que hay en muchos países. No hay forma de que las industrias se activen, no hay forma de que el aparato productivo se active si ustedes tienen una población enferma. Eso no tiene ninguna justificación. Las medidas en medicina, y usted tiene toda la autoridad para hablarnos de eso, sabe, que en medicina, cuando usted tiene una enfermedad, a veces usted no tiene que hacer necesariamente el diagnóstico, sino resolver esa enfermedad. Resolver lo que usted está padeciendo. No importa que tenga diagnóstico o no tenga diagnóstico. En una pandemia, si usted sabe los mecanismos de transmisión y usted sabe que eso va a poner en juego y va a paralizar el país, si usted no la resuelve, usted tiene que adoptar la política que el momento lo determine y la enfermedad la determina. Aquí había que decidir desde un principio, aplicar la política epidemiológica y sanitaria que implicara eliminar o evitar que ese virus penetre a la República Dominicana. Y si penetrara, tratar de lograr que no se disemine a nivel comunitario. ¿Qué país evitó que eso entre? ¿Qué país? Evitó que el virus entrara. Australia, No. Australia gran parte, Nueva Zelanda gran parte. Entraron. Son islas pequeñas con controles de otro tipo. Hubo cuando hay sociedades que hay países en principio que no evitaron. Entraron donde los gobiernos no lo dijeron. No, bueno, porque pues no importa. Lo importante de la situación es que cuando usted sabe que existe y conoce los mecanismos de transmisión, usted sea capaz de generar una barrera, porque nosotros, mire, señores, aquí hay poblaciones, tipo Pedernales, por ejemplo, tipo Bauruco, Que no tienen una población de que si hubiese pero que tiene una población que si hubiese un sistema de salud muy bien estructurado, el gobierno tenía que tener capacidad para bloquear la circulación del virus en Pedernales, que apenas tiene 25,000 y pico de habitantes. Doctor Félix, su opinión nos vale porque hay un elemento y hay una opinión que nosotros tenemos que detectar antes de hablar con una gente, que es el origen no político, sino su actitud frente al gobierno. Usted no tiene cuchillo que amolar contra el gobierno, pero está diciendo lo que usted piensa, ¿sí o no? Claro, yo creo, yo estoy hablando desde el punto de vista técnico aquí, profesional, desde el punto de vista epidemiólogo y sanitario. No estoy hablando desde el punto de vista con otra característica. Nosotros tenemos una limitante y el gobierno la tiene como limitante, que el sistema de salud que tenemos nosotros no nos permite asumir una política estricta, porque aquí el sistema de salud está segmentado por partes. Y los primeros 6 meses del otro gobierno, ¿las cosas caminaban bien? No, en el primer gobierno no se manejaba la cosa bien, por 2 razones. ¿En cuál primer gobierno? ¿De quién? En el gobierno de Danilo, que empezó. Crisis. No se manejó bien. ¿Por qué no se manejó bien? Por la siguiente circunstancia. Número 1, una enfermedad que no se conocía. No tenía niveles de conocimiento de la situación. Número 2, una vez que se conoció, asumió mucha política que está asumiendo el gobierno actual. ¿Cuál es mucha política? Bueno, señores, nosotros tenemos una sociedad que no somos capaces en la parte de salud de producir los insumos que en el caso de control de pandemia como esta se necesitan para usted poner disponible. Nosotros todavía no hemos sido capaces de llegar a desarrollar elementos técnicos que nos permitan a nosotros identificar cualquier tipo, en el caso sea bacteria. Por ejemplo, ¿qué? Kit, por ejemplo, todavía, República Dominicana no puede elaborar un kit para identificar este virus, que ya mucha parte del mundo ya lo tienen elaborado. Para identificarlo, nosotros todavía no hemos sido capaces de elaborar un solo medicamento antiviral que pueda servir de amortiguador, que pueda servir de complemento desde el punto de vista terapéutico. Nosotros todavía ni siquiera en términos de mascarilla somos capaces de tener suficiente capacidad para producir mascarillas. Es la gente que en la calle tiene que estar produciendo mascarillas en términos manuales para ellos poder resolver el problema de bioseguridad a través de la mascarilla. O sea, tenemos un nivel de desarrollo que no nos permite a nosotros suplir algún tipo de necesidades sanitarias, y eso es un poco lamentable. Doctor, permíteme recordar que el COVID no es la única enfermedad que está matando a dominicanos. Aquí mueren 9 o 10 todos los días de accidentes de tránsito, de cáncer, de infarto, de accidente cerebrovascular, de hemorragia, o sea, de dengue, de leptospira, de malaria. O sea, no te creas que es una sola enfermedad que hay que abocarse. Pero lo que está diciendo el doctor Hanna se me ocurre. Si todo sigue como va,
¿nosotros vamos en buen camino o vamos a empeorar con una reinfección? No, vamos Eso es lo que me interesa. No, vamos a empeorar. Vamos a empeorar. ¿Por qué vamos a empeorar? Uno, porque no tenemos el control de la pandemia en términos internos, porque las variables están ahí, no es un problema de invento. Y dos, porque la apuesta a conseguir la vacuna es una estrategia importante. Ahora bien, conseguir la vacuna no depende en manera absoluta del gobierno. Conseguir la vacuna depende de la política internacional que los países que producen la vacuna apliquen para facilitar que otros países puedan tener acceso a la vacuna. Y ustedes saben que ahora mismo hay una discusión en la OMS que se ha cansado de decirle a los países que producen vacunas que su comportamiento es un comportamiento individualista y egoísta, que no contribuye a que países, no solo como nosotros, sino con menores como nosotros, tengan acceso a vacunas, porque hay más de 100 países en el mundo que todavía no se aporta la primera dosis de vacuna. Entonces nosotros tenemos ya aplicado alrededor de 800,000 dosis la primera dosis que hemos aplicado aquí. No están vacunados. No, aplicado la primera dosis que todavía no tiene vacuna. 50,000, alrededor de 25,000 dosis porque el gobierno dijo que guardó la segunda dosis en el caso de la AstraZeneca. Lo que significa que aplicó la primera dosis 25,000 de las primeras 50,000 que llegaron. Y de las 768,000 dosis que llegó del primer lote de China, se completó porque el gobierno informó ayer que tenía alrededor de 800,000 dosis aplicadas. Empieza a partir de hoy mañana la segunda dosis de la Sinovac, con el 1.050.000 que llegaron. Eso significa que el país va a lograr en los próximos 30 días vacunar alrededor de 1 millón de personas en República Dominicana. Pero Mira, Carlos, de ti necesitamos que le diga al público cuál es la mejor vacuna, qué tenemos nosotros aquí, qué debemos hacer con respecto a la vacuna, porque hay todavía gente hablando que yo no quiero la China, que yo quiero tal y cual vacuna. Eso es lo que queremos oír. Sí, bien, yo creo que todas las vacunas que están hasta ahora disponibles en el mercado, todas son importantes, todas son buenas, todas reúnen el requisito técnico desde el punto de vista de la eficacia y de la seguridad del paciente. Todas la utilizan porque están por encima del 50%, que es lo que se exige técnicamente a nivel mundial. Claro. Obviamente, una vacuna tiene más posibilidades de generar efectos, lo que le dicen efectos adversos que otra, pero eso es normal. Por ejemplo, que a mí no me gusta hablar mucho de marca para evitar problemas, porque eso se cometió un error en la primera etapa del proceso de investigación de la vacuna, porque generó una visión negativa con relación a otras vacunas. Cuando tú prendes la luz aquí, a mí lo que me importa es que haya luz. Yo no sé si es Catalina o Itabodor, Barahona, pero que haya luz. Correcto. Yo creo que con la vacuna hay que aplicar el mismo concepto. Correcto. Que entonces, por tanto, las alrededor de 11 vacunas que están en la etapa 3 y alrededor de 6 que son las que están aplicando, se están consiguiendo en el mercado, todas tienen condiciones para que el gobierno haga todo el esfuerzo para tratar de conseguirla. Obviamente el gobierno ha hecho esfuerzo, por ejemplo, con 3 tipos de vacunas, y hay 2 más farmacéuticas de esas que le han incumplido cumplir con la vacuna, y eso ha generado una dificultad para el gobierno lograr la meta que se ha trazado de los 7.800.000 dominicanos para vacunarlo de aquí a diciembre. Eso es una limitante, lo que le ha permitido recurrir a China para que China le facilite la cantidad de vacunas que pueda facilitarlo, y ha logrado entonces en menos de un mes conseguir 2 millones, alrededor de 2 millones y 100.000 dosis de vacuna. Pero el país necesita alrededor de 16 millones de dosis de vacuna, que es la meta que tiene el gobierno para diciembre. Entonces, ¿qué es la sugerencia que yo hago y siempre yo con relación a la vacuna? No se puede excluir ninguna de las vacunas porque todas las vacunas han demostrado que tienen su mecanismo de eficacia y de eficiencia. Pero no me da 10 millones por 2, son 20. Esas 12 millones más, ¿de qué son? Usted dice 36 o 32. No. El gobierno ha decidido, hay que vacunar más, pero ya han decidido llegar a 7.8 millones en diciembre. Ya. 7 millones implica 15 millones de vacunas porque es el doble. Recuerde que hay niños que no han sido vacunados, que todos los días cumplen 10.000 personas, cumplen 15 Correcto. años, que hay mujeres embarazadas, Y los que hay haitianos lactantes, que hay que han sido vacunarlos. No, hay que vacunarlo, porque no solo haitianos. Todo el que está aquí hay que vacunarlo Todo el que está aquí. porque es un Doctor, mecanismo de transmisión. Doctor, no se le puede decir paciente al vacunado. ¿Cuál es el consejo de un epidemiólogo salubrista en este momento, independientemente de lo que lo diga el gobierno? ¿Qué debemos hacer los dominicanos para no infectarnos, para evitar infectarnos y para evitar vacunarnos? morirnos? Bien, siempre he dicho que la gente no debe alocarse en términos de la
actividades sociales y las actividades culturales que se realizan. Debe ser comedido, debe de usar los mecanismos de bioseguridad, de la mascarilla, de los contactos en distancia. Ahora tenemos una semana delicada en República Dominicana porque es una semana que le llaman la semana de la Semana Santa. Eso implica un nivel de participación masivo de mucha gente en República Dominicana que van a la playa, que van a los hoteles, que van al campo, que se juntan con su familia. Eso debe ser una decisión de la gente que se proteja aún más, que tenga más frecuencia en lo que es desinfectarse y lavarse la mano, que garantice que se ponga la mascarilla. Hay una línea entre el Estado y uno individualmente. ¿Una línea? Una línea de gobierno, de política de salud, y una línea de nosotros los ciudadanos, una línea bien clara. Como en tráfico. Claro. El gobierno dice, en la roja tú te paras. Si tú te vas en no. rojo, ya es un problema tuyo. Claro. Hay una realidad aquí. El gobierno tiene una política general para tratar de controlar la enfermedad, que tiene desde el punto de vista de la educación y la información. El país, por la característica nuestra, hay muchos dominicanos y dominicanas que no entendemos eso y que violamos la ley. Y hacemos lo que nos dé la gana. ¿Qué pasa? Que como el gobierno, y por eso yo he dicho aquí, porque los casos que tenemos en República Dominicana no son los reales, porque lo que se está haciendo es un sistema de vigilancia pasivo para usted identificar los casos. Si aquí se hiciese una búsqueda activa, usted verá cómo se identifican los casos en República Dominicana. Pero eso no ayuda porque eso entonces aumenta la cantidad de ocupaciones y hay que tratar de que eso no se refleje. Sí, doctor, pero el tema es que el gobierno es el responsable de la salud de todos. El gobierno es que recibe los problemas de los golpes de la economía, por ejemplo, del turismo. ¿Qué yo percibo? Yo percibo que el gobierno entiende que el turismo se va a restaurar y la economía se va a mejorar y los gastos de COVID van a bajar en los hospitales el día que todo el mundo esté vacunado. ¿Es así? Esa es una percepción que creo que es incorrecta por la siguiente razón. Es incorrecta porque no tenemos en el país la disponibilidad de los 15 millones de dosis de vacunas para nosotros en un periodo de 3 o 4 meses inmunizar a toda esa población que se necesita para evitar la transmisión de la enfermedad. Si la tuviésemos, yo fuese partidario de que el gobierno se arriesgue a que abra toda la economía, a todos los niveles, en todo sentido, y que nosotros vamos a garantizar aquí que en 3 meses se va a vacunar, no con 20.000 dosis todos los días, porque el gobierno planteó aquí oficialmente de que aquí habían 721 puestos de vacunación y que cada puesto de vacunación tenía 5 grupos y que cada gente del grupo iba a vacunar 40 personas. Si eso es así, desde el punto de vista del matemático, se vacunan por día más de 140.000 personas y usted podía lograr fácilmente en 3 meses inocular al 80 o 90% de la población con la disponibilidad de la vacuna. ¿Y habrá suficiente vacuna, doctor? Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo soy partidario de que el gobierno se desconecte de la vacuna de la farmacéutica Pfizer y Biotech y se desconecte de AstraZeneca porque han demostrado 2 cosas. Número 1, que los gobiernos que controlan esa farmacéutica han dicho que su vacuna solo se van a disponer a nivel de los otros países cuando ellos resuelvan su problema interno. Y esa farmacéutica han demostrado que no tienen capacidad para producir vacunas. Yo creo que el gobierno y el pueblo dominicano lo que quieren es que todas las productoras de vacunas, incluyendo la cubana cuando entre, deben estar disponibles. Pero ya el gobierno debió tener contacto con Rusia para que le consigan la Sputnik. Lo tiene, doctor. No. Rusia no tiene suficiente para exportar. No lo hay por la siguiente razón. Todos los países en la zona, todos los países que son muchos, que han tenido el contacto para conseguir la Sputnik la tienen, todas. ¿Por qué razón el gobierno dominicano no ha tenido contacto con Cuba, que tiene 2 vacunas ya aplicándola? Tienen ya 2 semanas en etapa 3, aplicándola en Venezuela, aplicándola en Cuba y aplicándola en México y aplicándola en Irán, que ya están aplicando de manera masiva. ¿Por qué no va? O sea, ¿cuáles son las dificultades? La tenemos ahí mismo al lado. Cuba va a vacunar. Cuba no ha iniciado su vacuna con ninguna vacuna del mundo, porque ellos vacunan con la de ellos. Van a producir la rusa en Cuba. Y ellos, aparte de la de ellos, y ellos han dicho que en agosto y septiembre tienen vacunada a toda su población, porque tienen su vacuna elaborada. ¿Por qué el gobierno no ha permitido entonces, ante la dificultad de Pfizer y de Biotech, recurrir, como recurrió a China, a menos que China no le garantice, sí, le vamos a entregar los 15 millones nosotros, y no hay problema, Bien. porque lo están cumpliendo? Yo creo que el doctor Carlos Félix ha aportado algo, una forma de abordar el problema. Un hombre inteligente siempre tiene formas de pensar. Sí. Gracias, doctor. Doctor Félix,
epidemiólogo y salubrista. Muchas gracias. Vamos a una Siempre. pausa y venimos con otro tema.